¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también ya se presentaron. Sí. Ya empezamos que aquí no- a platicar. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Lourdes. Aquí Con andamos gusto. ya. Justo estaba yo en la conferencia de Daniel Johnson, que es Mira, la del sí, área. Y sí. muy, muy interesante. Bueno, tú ya lo conociste ahora en esta otra conferencia que vimos para lo del estado del conocimiento. Sí, sí, no tuve oportunidad de integrarme, pero pues qué bueno. Sí, hombre, es que anda uno en todo, ¿verdad? Bueno, en Sí, todo. todos andamos en esa Muchas locura. cosas. Mm, Sí. Pues tú dices, Creo que tenemos que dar este inicio a la sesión, ¿no? Estaba apareciendo Ya una... está, sí. ya está. Ya Ok. tenemos, bueno, nos acompañan por acá algunos compañeros. Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio? Qué bueno que está Sí. también. ¿Dónde lo Vero estás Luz, viendo? en donde dice, nosotros no los podemos ver a ustedes, nosotros podemos verlos en una lista. En la columna de participantes dice panelistas y espectadores. Y ahí Ya. en espectadores aparecen los nombres de las personas que nos sí, ya acompañan. los vi. Yo no Tenemos los 2, veo. 4, 6, 7. Aquí en el Zoom dices. Ajá, sí, sí. En donde dice more, dice los puntitos. Ya. Ahí hay un espacio que dice participantes. Si haces clic, te aparecen 2 pestañas. Yo lo tengo en inglés, será live en YouTube, algo así. No, bueno. No tengo O esa opción. dice participants, dice tal cual participants. Ah. En los 3 puntitos, a un lado de donde se comparte pantalla, de Bueno, share screen. no importa, no veo, porque aquí tengo live on Facebook, live on Workplace by Facebook. En el botón Ya, participantes, aquí veo. Ahí. Dice que somos 15 atendentes. Ya. 5 Ok. panelistas, 10 espectadores. Muy bien. Cristian, ¿cómo estás? Mira que fue. Sí, Buenas buenas tardes tardes a a todos. todos. Mauricio, ¿qué tal? Mauricio. Pues si gustan empezamos para. Ujú. Perfecto. Gracias. Bueno, pues es un gusto darles la bienvenida tanto al equipo, al grupo de panelistas como a nuestros participantes, invitados que están pues listos para enriquecernos con estas, pues estas aportaciones que nos van a hacer. Presento en primer lugar en este simposio específico titulado Debates Contemporáneos de la Educación Intercultural en México, a Carlos Rosa, que es investigador asociado del ISUE de la UNAM, a la doctora Marion Lloyd, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, del ISUE también, de la UNAM, y pues a quien nos ha convocado en particular, a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, también del ISUE, investigadora, pues quien estamos coordinando esta mesa, doctora María de Lourdes Vargas Garduño, de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y bueno, pues es un gusto darles la palabra. Pues si gustan presentar en el mismo orden en el que están o... Sí, perfecto. Entonces, adelante, Carlos. No tienes el micro prendido, Carlos. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí te escuchamos bien. Muy bien, voy a... Ok. Bueno, creo que aquí ya se ve, ¿verdad? ¿No? Sí se ve bien. Ok, bueno. Vamos a ver si puede pasar. Ya, perfecto. Adelante. Sí. Bueno, voy a presentar una reflexión sobre el asunto epistemologías indígenas, la pedagogía en un curandero maya, y es una reflexión para el diálogo intercultural. Voy a leer, porque no tenemos mucho tiempo.
Bueno, en esta presentación realizo una reflexión sobre las ontoepistemologías y pedagogías indígenas a partir de un trabajo de campo realizado con algunos jmen, médicos y sacerdotes tradicionales de la comunidad maya de Chuñaznique en Campeche. El marco de referencia general, el contexto, digamos, es el diálogo de saberes. El diálogo específicamente entre, por así llamarla de manera hiperbólica, la epistemología occidental y las epistemologías indígenas y la incorporación de los saberes indígenas en el sistema educativo. Parto de la constatación de que uno de los problemas que enfrenta la educación intercultural a la hora de pensar y planear la incorporación de los saberes indígenas en la escuela, en el sistema educativo, es utilizar una forma de sistematización y de clasificación del saber que conlleva el riesgo de imponer al conocimiento indígena una significación que no tienen las comunidades originarias, en tanto que el saber escolar y académico proviene de la tradición ontológica y epistémica de Occidente. Entonces aquí estamos ante un problema de interpretación. En esta perspectiva creo que relativizar los supuestos de la cultura occidental, según la cual puede existir un sistema de conocimiento universal, absoluto y representativo de todas las culturas, resulta ser un primer paso fundamental para transitar del monólogo al diálogo. De lo mencionado, la epistemología debería tener, en el ámbito de la pedagogía y la educación intercultural, la función de reflexionar sobre el conocimiento, su construcción, reproducción, función, valor y validez, a la luz del pluralismo, trabajando sobre la toma de conciencia de los límites ontológicos y epistémicos de Occidente, es decir, el tomar conciencia de que no toda la realidad y el conocimiento coincide con la visión occidental, y el estudio de la naturaleza propia, de otras formas de ver, de ser y de conocer. Con relación a este segundo punto, la pregunta fundamental es ¿qué entendemos con epistemologías indígenas? La pregunta es sin duda compleja y merecería de una reflexión más profunda. Sin embargo, muy sintéticamente podemos decir que con epistemologías indígenas entendemos formas propias de conocer y de validar el conocimiento basadas en una cosmovisión y en una filosofía específicas. En este sentido, puede que las epistemologías indígenas no se refieran al mismo mundo, a la misma realidad compartida, sino que estén ancladas, como veremos, en otras ontologías, es decir, otras formas de considerar lo que es real. En este sentido, propongo abrir la reflexión sobre las epistemologías indígenas, incluyendo la dimensión de la ontología, que podríamos entender siempre de manera muy sintética como el estudio de las entidades que conforman un universo específico. Entonces, con ontologías otras, aquí me refiero a la posibilidad de la existencia de otras realidades conformadas por entidades específicas, las cuales están entretejidas con una epistemología, una filosofía y una cosmovisión propias. Defino este ámbito como dimensión ontoepistémica. En esta presentación me referiré al estudio sobre las ontoepistemologías indígenas en el campo de la medicina tradicional. En particular, haré referencia a una investigación realizada con algunos médicos tradicionales maya del estado de Campeche. Parto de la consideración de que la investigación en la medicina tradicional representa, podríamos decir, un campo privilegiado para la reflexión epistemológica de la epistemología intercultural, en la medida en que evidencia los elementos propios de una cultura. La forma de interpretar la medicina y la sanación, de hecho, guarda información fundamental sobre cómo una cultura concibe la relación entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y cómo percibe y estudia el cuerpo con relación al contexto físico, social, cultural, cósmico. En este sentido, expresa también valores formativos fundamentales. La medicina tradicional maya muestra un modo de concebir la materia y el espíritu, lo natural y lo sobrenatural, el cosmos y el cuerpo como elementos interrelacionales, gobernados por vínculos sagrados. En la cosmogonía y cosmovisión maya se pueden identificar algunos principios ontoepistémicos que se encuentran en la base del saber médico tradicional. Aquí menciono muy sintéticamente algunos importantes para los fines de esta exposición. Interrelacionalidad y reciprocidad. La salud y la enfermedad derivan de una visión interrelacional del cosmos, la naturaleza, con la realidad social. El mantenimiento del equilibrio, la salud, deriva de la capacidad de reconocer los vínculos de reciprocidad con todas las entidades que conforman la colectividad.
La falta de un miembro de una comunidad al no cumplir con alguna obligación social o ritual hacia otras personas, deidades, espíritus u otras entidades protectoras del pueblo y de la milpa, puede provocar la enfermedad del sujeto mismo o extenderla a otros miembros de la comunidad, al ser considerada esta como un todo interdependiente. Naturaleza y cultura. Para los mayas no existe una separación nítida o quizás no exista separación alguna entre naturaleza y cultura, así como parece no existir una separación clara entre lo natural y lo sobrenatural. El espacio y la realidad son percibidos como naturales y culturales al mismo tiempo. La naturaleza está viva y el hombre establece con ella una relación intersubjetiva. En esta perspectiva, las diversas entidades existentes, humanas y no humanas, animales, entidades antropomorfas y zoomorfas, intervienen en la conformación de lo que el antropólogo argentino Mario Blaser define como un colectivo emplazado, es decir, una colectividad de actores humanos y no humanos que coparticipan en la conformación de la comunidad. La relación entre humanos y no humanos. Las entidades no humanas que habitan, protegen el territorio, intervienen en muchos ámbitos, por ejemplo en las actividades agrícolas y productivas en general, además de las rituales y espirituales. Como demuestran diversas investigaciones entre los mayas de la península de Yucatán, algunas de estas entidades, como los aluches, adquieren también agencia epistémica y pedagógica en el sentido de que se presentan como maestros que enseñan a los futuros jmen, médicos tradicionales, la labor de la sanación. Con relación a la figura del jmen, entre los mayas de la región de Campeche, este es considerado como un sabio que ejerce funciones múltiples, es curandero y sacerdote que lleva a cabo ceremonias rituales de varios tipos, siendo el facultado para intervenir en distintas esferas de la vida individual y colectiva, orgánica, corporal, emocional, psíquica, espiritual, social y ambiental. El jmen debe aprender a manejarse con competencia entre las varias dimensiones que constituyen la realidad. Conforme a los principios ontoepistémicos mencionados hace un momento, en las entrevistas realizadas con Felipe Pot, jmen de la comunidad de Chuñesnik en Campeche, él nos presentó su proceso formativo, el cual se realiza en el marco de una forma peculiar de experimentar la realidad. Si bien fue el abuelo que identificó el don de la sanación en el nieto y lo inició a los primeros conocimientos de las plantas medicinales, el resto de su proceso formativo, hasta la actualidad, ha sido posible gracias a la presencia guía pedagógica de seres que Felipe Pot identifica como señorcitos, entidades no humanas de tamaño pequeño, más comúnmente conocidas como aluches. El abuelo enseñó al nieto a reconocer estas entidades, exhortándolo a observar su presencia en las manifestaciones de la naturaleza, por ejemplo, en la aparición de remolinos o vientos. Una vez reconocidas, dichas entidades no humanas adquirieron un papel fundamental en su proceso formativo. Le indicaron dónde encontrar los instrumentos para realizar los diagnósticos médicos y cómo utilizarlos. Le enseñaron dónde y cómo encontrar las plantas medicinales, cómo usarlas, cuáles procedimientos seguir para experimentar sus efectos y cuáles instrucciones seguir para sanar. Incluso le recordaron de manera muy asertiva, casi enojados, cuando Felipe Pot quería dejar la labor de jmen para convertirse en sacerdote de la Iglesia Bautista, que el don de la sanación implica una responsabilidad social y ética cuyo incumplimiento puede conllevar las consecuencias graves para él y para la comunidad. Ahora bien, reflexionando sobre los pocos pero importantes elementos que emergen de las entrevistas de don Felipe, que aquí mencioné, y en el intento de buscar equivalentes homeomórficos, es decir, correspondencias de conceptos y significados para entablar un diálogo intercultural y de saberes, podríamos afirmar que existen puntos de encuentro entre la pedagogía occidental, siempre hablando de manera hiperbólica, y la formación del jmen. La formación de Felipe Pot y la epistemología que emplea se sostienen sobre una estructura que de manera muy general se puede considerar parecida a aquella de la pedagogía occidental. Se basa sobre principios anclados en una tradición, sobre la investigación y la experimentación, y se desarrolla en un contexto educativo donde hay maestros que enseñan métodos y procesos congruentes a fines y valores. Lo que modifica de manera radical este armazón
es la calidad ontológica de las entidades que conforman la realidad. Seres no humanos, aluches o señorcitos, beneficiarios de conocimientos y habilidades pedagógicas que actúan como agentes educativos. Esto hace que las diferencias formativas más fundamentales se manifiestan no tanto en el territorio de lo pedagógico, sino en la dimensión ontoepistémica, es decir, el ámbito de entendimiento y de conformación de la realidad. La formación y labor de Felipe Pot, de hecho, se realiza en una dimensión que, en términos occidentales, podríamos definir del intersticio, del entre la dimensión natural y sobrenatural, física y espiritual, y, utilizando otro término cargado de significados psicoanalíticos, en el campo de lo onírico. Sin embargo, puede que estas categorías interpretativas sean inadecuadas para comprender el contexto formativo de Felipe Pot, porque como vimos en la cosmovisión maya, el mundo que en la cultura occidental se define como el sobrenatural representa una dimensión de la realidad que no está separada de la natural. Así como toda la naturaleza es viva, tiene un espíritu, las plantas y montañas, ríos, etc., tienen un espíritu, los seres inmateriales que la protegen, como los aluches, forman parte del mundo natural y contribuyen a la construcción de la colectividad. Esta, por lo mencionado, no debe entenderse como una comunidad exclusivamente humana, sino como una cosmunidad conformada por todos los seres, humanos y no humanos, que la constituyen. En esta perspectiva, el abuelo de Felipe Pot adquiere un papel formativo fundamental, no solo porque descubre el don en el nieto, el don de la sanación, lo que en términos de la pedagogía occidental podríamos considerar como la identificación de un talento, sino también porque lo educa al reconocimiento de otra realidad. Las enseñanzas del abuelo en este sentido desvelan otra ontología, es decir, en términos de Felipe de Escola, una expresión concreta de cómo está compuesto un mundo particular, que actúa como un esquema en el cual, en el caso de la formación de Felipe Pot, los señorcitos, los aluches, no deben de entenderse como productos de la fantasía o de una alucinación subjetiva, sino como entidades reconocidas colectivamente que coexisten y coparticipan en la cosmunidad. Lo mencionado entonces nos lleva a algunas preguntas que creo que son importantes en la reflexión sobre las ontoepistemologías indígenas a la luz del diálogo de saberes y la interculturalidad. ¿Cómo interpretar formas de conocer que parecen contradecir los principios de la razón, donde existen seres no humanos que interactúan con los humanos como agentes epistémicos y pedagógicos? ¿Pueden dichas formas de conocer entenderse como manifestaciones de la razón o son solamente creencias irracionales? ¿Es posible aceptar desde un punto de vista pedagógico un proceso de aprendizaje como el de Felipe Pot que se realiza en la relación con entidades no humanas? Bueno, en conclusión trataré de esbozar una respuesta parcial, provisoria a estas preguntas, partiendo de algunas reflexiones que surgen del debate contemporáneo del así llamado giro ontológico. Una red, podríamos decir, heterogénea de investigadores en diversos ámbitos disciplinarios, desde la antropología a la filosofía, que critican la dicotomía naturaleza-cultura como esquema de interpretación universal y cuestionan la existencia de una realidad única. Muy sintéticamente, el giro ontológico sostiene que el multiculturalismo representa una ideología basada sobre la existencia de una única naturaleza y de varias culturas que la interpretan según una específica perspectiva simbólica. El problema intrínseco de esta ideología, según el giro decolonial, el giro ontológico, consiste en asumir que la única forma de conocer correctamente la naturaleza es aquella que coincide con la visión de la realidad y el conocimiento occidental, mientras que las demás interpretaciones de la naturaleza, como aquellas de las poblaciones indígenas, según la cual ésta está poseída por espíritus y otras entidades, solo pueden ser concebidas como creencias culturales. En esta perspectiva, dichas interpretaciones otras o alternativas de la naturaleza son toleradas por la ideología multicultural, pero no aceptadas como realidades posibles porque consideradas como irracionales. Esto, por un lado, reproduce la jerarquización
entre la ontoepistemología occidental y las epistemologías indígenas, y por el otro no permite comprender de manera profunda algunos contextos culturales indígenas. Ante estos obstáculos, los representantes del giro ontológico proponen abrir la posibilidad de que existen varias naturalezas, a partir de las cuales se edifican otras realidades. Aceptar la existencia de pluralidades, de plurirealidades, implica ampliar el límite de lo sensible y de lo posible, forzando los límites entre cultura y naturaleza. Esto no significa alimentar el relativismo que es propio de la ideología multiculturalista, sino movernos de la preocupación epistemológica de cómo ver y conocer mejor el mundo al problema antropológico de que hay que ver en el mundo en primer lugar. En esta perspectiva, aceptar el desafío de una formación que se realiza entre humanos y no humanos, como en el caso de Felipe Pot, implica aprender a ver, en primer lugar, los elementos que conforman la existencia de otras realidades, otros mundos. Esto implica el esfuerzo de aprender a ver cómo se construyen otras verdades, otras relativas a otras realidades construidas en colaboración con otras entidades no humanas y apoyándose, otra vez, en otros conocimientos que escapan de los límites de la ontología o de la ontoepistemología occidental moderna. En esta perspectiva, el giro ontológico, que como cualquier otra perspectiva teórica presenta varios puntos críticos, creo que puede ser útil para la investigación en el campo de las pedagogías y epistemologías indígenas, el diálogo de saberes y la interculturalidad, en la medida en que muestra los límites de la epistemología y de la pedagogía occidental en el contacto con otras formas de ver, vivir, conocer el mundo y educar. Experiencias como las de Felipe Pot, parecidas a otras similares documentadas en numerosos trabajos antropológicos, nos indican que en algunos casos las epistemologías indígenas se conforman sobre realidades diversas, por lo que estudiar las pedagogías y las epistemologías indígenas no puede prescindir de la pregunta sobre la realidad específica en la cual éstas se producen. De otra forma, la comprensión y el diálogo sería solo parcial, limitado y muy probablemente inadecuado. Lo mencionado, para concluir, nos sugiere que el estudio de los saberes indígenas y el diálogo de saberes no se debe limitar solamente a la reflexión sobre la didáctica, el currículum intercultural, sino que abarca necesariamente el estudio de la dimensión ontoepistémica, en la cual nacen las pedagogías originarias. Este es un ejercicio fundamental porque, por ejemplo, el desafío de interculturalizar el currículum no termina con la inclusión formal de las lenguas y los saberes originarios, sino implica una reflexión imprescindible sobre cómo llevar a cabo dicha incorporación, la cual, por lo mencionado, no puede ser ni automática ni aproblemática, sino que va dirigida política y pedagógicamente, teniendo en consideración las diferencias que se producen en el encuentro entre mundos diferentes. Y aquí termino. Muchas gracias, Carlos. Importantísimo el hablar, el plantear estas cuestiones que tú nos compartes acerca de la reflexión y de las consecuencias que implica, más bien el impacto que tiene en todos los procesos de trabajo intercultural, toda esta mirada ontoepistémica fundamental. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con Marion Whitney Lloyd, que nos va a presentar Política descolonizante o neoindigenista, tensiones y contradicciones en la educación superior intercultural en México. Adelante, Marion. Muchas gracias, Carlos. No sé si podrías dejar de compartir para compartir la ponencia. Carlos. Sí, es que estaba prendiendo la luz porque ya no. Ah, ya. Nada, perdóname. No. Voy a dejar de compartir. Súper interesante, Carlos. Wow. Gracias. Da para